Son las 9:52 de la mañana y ya nos metemos con la entrevista central. Uruguay va a tener su primer emprendimiento de hidrógeno verde donde habrá una inversión millonaria. En mayo de este año se conoció que el consorcio integrado por las empresas SACEM y CIR hará el primer proyecto piloto de hidrógeno verde en nuestro país enfocado en el transporte de carga pesada como primer área de abordaje. La iniciativa prevé el desarrollo, la ingeniería y la producción de hidrógeno verde que se utilizará en camiones que van a ser especialmente adaptados y tendrá como clientes a empresas forestales que abastecen de madera a la nueva planta de celulosa de UPM en el departamento de Durazno. Por eso el emprendimiento estará instalado en un pueblo centenario y abarcará inicialmente a una flota de 17 camiones. Para hablar de los primeros pasos de hidrógeno verde en Uruguay, recibimos hoy a Mauricio Minarrieta, gerente de consultoría de KPMG Uruguay. Es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento legal y también asesoramiento fiscal financiero. ¿Cómo te va, Mauricio? Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá con Bienvenido. nosotros. La energía renovable que va a utilizar este proyecto para producir será de origen fotovoltaico, eso es lo que se informa, y los generadores también se van a instalar en la zona. ¿Qué significa eso a nivel energético? Entonces, para poder contestarte esa pregunta, déjame hacer un paso para atrás y responder la pregunta de qué es el hidrógeno verde y qué significa eso para Uruguay desde un punto de vista de potencialidad de Uruguay en este ámbito. En primer lugar, una cosa que hay que desmitificar un poquitito es qué es el hidrógeno en sí. Olvídate por un segundo de la etiqueta del verde, ¿no? El hidrógeno ha estado con nosotros en la industria desde hace muchísimos años y el hidrógeno como producto no es nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es la forma de producirlo. Hoy en día ya se producen a nivel global más de 70 millones de toneladas de hidrógeno, pero se producen de una manera que es a través de combustión de combustibles fósiles. Ese hidrógeno que se produce hoy en día es, para que tengas una idea de magnitud, tiene la potencialidad de generar el dióxido de carbono de casi el Reino Unido e Indonesia juntos. Entonces uno diría, ¿qué es lo nuevo que se está generando, ¿no? Lo nuevo es la forma de producirlo. La forma de producirlo a través de energías renovables es lo que le da la característica de verde. Hoy en día nosotros tenemos 3 etiquetas que se le pone al hidrógeno. Puede ser hidrógeno gris, que es el que te comentaba hoy más temprano. El hidrógeno azul, que se produce a través de combustibles fósiles, pero generando una captura de hidrógeno en otra parte del proceso. Y después tenés el hidrógeno verde, que es el que se produce a través de energías renovables, como puede ser la fotovoltaica o la eólica. ¿Por qué Uruguay? Me preguntabas hoy más temprano. Uruguay no es especialmente excepcional en la generación de eólicos, de energía eólica y fotovoltaica de forma individual, pero sí tiene una muy buena combinación de las dos. Por la naturaleza de la producción de ese hidrógeno, el poder tener hidrógeno producido a través de eólicos y fotovoltaicos al mismo tiempo posiciona a Uruguay en una postura muy importante a nivel global, además de la estabilidad social, económica que tiene el país. Pero, a ver, Uruguay tiene eso y, por ejemplo, los vecinos, ¿no? Porque acá estamos hablando, este primer proyecto es una inversión de más de 43 millones de dólares. O sea, ¿no se va a invertir algo similar en Brasil o en Argentina, por ejemplo, en los países vecinos, en hidrógeno verde? Podría sin ningún problema. El problema es que, como hoy ¿Va a ser Uruguay el primero en la región? Ese dato no lo tengo. Ajá. Así que te lo podría llegar a averiguar en caso de que sea de interés, pero ese dato no lo tengo. Te diría que no, porque ya hay proyectos por ejemplo, hace poco se anunció también la entrada en estudios de factibilidad del proyecto multimillonario que va a venir a Uruguay, el de HIF Global, sí, que fue anunciado por ANCAP. Ya hay proyectos de esas mismas empresas en otras partes de Latinoamérica y Estados Unidos. Partiendo de la base de que sabemos lo que es el hidrógeno verde, ¿qué es capaz de hacer? ¿Puede almacenar energía? El hidrógeno verde puede ser utilizado, es como una especie de articulador sectorial, es como una especie de comodín. Entonces vos podés generar, podés usarlo para el transporte, podés tener autos o medios de transporte que quemen ese hidrógeno, es decir, que lo utilicen como una especie de combustible. Puedes tener autos o medios de transporte que utilicen células a base de hidrógeno,
que esos medios de transporte son, por ejemplo, esencialmente eléctricos. O sea, son autos eléctricos que generan energía a través de la batería de célula de hidrógeno. O puede ser utilizado, por ejemplo, para la industria de los fertilizantes. El uso del hidrógeno como en los fertilizantes es para lo que históricamente se ha aplicado. O se puede utilizar, por ejemplo, para la producción de combustibles sintéticos, que es el principal objeto del proyecto de HIF Global que ANCAP ha anunciado. En Uruguay va a llegar a revolucionar lo que es la industria, pero la vida común de la gente. Bueno. ¿Va a poder aplicarse ahí efectivamente que nos baje, por ejemplo, el costo de nuestros vehículos que son a combustión? Diste en el clavo, es uno de los puntos particularmente interesantes de todo esto. Hoy en día, uno dirá, la molécula de hidrógeno es la misma si se produce de forma verde, si se forma de forma azul o de forma gris. Es exactamente la misma, sirve para exactamente lo mismo. Okay. Entonces uno dirá, ¿y por qué entonces hoy en día todo el que se produce es gris? Bueno, es un tema de costos. Hoy en día el producir hidrógeno a través de fuentes renovables es 2 o 3 veces más caro que producirlo de forma fósil. Entonces, el producir, por ejemplo, combustibles a través de hidrógeno que es producido de forma verde es, por ende, 2 o 3 veces más caro que producirlo de forma a combustión de fósiles. Entonces la respuesta corta es no. Estos proyectos están pensados para, en el caso del que Mariano decía hoy más temprano. El de Pueblo Centenario. Exacto. Sí. Ese es para el abastecimiento de una planta en particular. Entonces claro. no está apuntado al más consumo. Industrial. Exactamente. Y este en particular está pensado para la exportación. ¿Cuál decís vos? El de HIF Global. El que está pensado para exportar, el de Paysandú. El de Paysandú. Uruguay, como otros países de similares características, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Australia, en sus planificaciones estratégicas lo que tienen dentro de su mirada a futuro es convertirse en grandes exportadores. El de Paysandú pensado para exportar, ¿cuándo va a estar pronto? ¿Cuándo va a estar funcionando? Bueno, las últimas noticias hablaban de 2025 para empezar a construir la planta. Ajá. O sea que estamos ¿Cómo hablando... se exporta eso? ¿Qué se necesita? ¿Qué infraestructura se necesita para exportar hidrógeno verde? En primer lugar, infraestructura quizás portuaria y en realidad lo más necesario, además de la infraestructura, es la voluntad de los mercados a pagar ese sobrecosto de la nafta o del combustible sintético generado a través de hidrógeno verde. Porque como les comentaba hoy más temprano, existe un sobrecosto. Es más caro una nafta sintética que una nafta producida a través de combustibles fósiles. Pero supongo que si están con un proyecto tan grande es porque ya tendrán mercados. Por supuesto, mercados como Europa, Estados Unidos, Asia, tienen muchísimo interés y valoran mucho este tipo de combustibles. Y de hecho lo que tienen es compromisos quizás a largo o mediano plazo, de pasar a una descarbonización del uso de estas energías. ¿Por qué lo valoran mucho? Por esto que te estoy hablando de todas las estrategias que han tenido. En particular, déjame hacer un paso para atrás, en particular Europa, luego del conflicto Rusia-Ucrania, se ha visto en una necesidad mucho de independizar su necesidad energética de Rusia, Medio Oriente, Asia. Entonces, una de las formas en lo que lo puede lograr es a través de la producción de combustibles y de energía a través de este nuevo método. Ahora, ¿y por qué a otros países les convendría comprar la que producimos nosotros, como decías tú, con el costo que tiene trasladar esto y no producirlo ellos? Eso es más que el costo de ellos comprarlo, es más que nada el costo de las personas que lo van o de las empresas que lo van a producir. Nadie te hace una inversión multimillonaria si sabe que... Porque esto es un juego de los first movers acá, ¿no? O sea, todos los que están incursionando en este negocio lo están haciendo por primera vez. Claro. Entonces, hay mucho riesgo en juego. Hay mucho riesgo tecnológico, hay mucho riesgo de incertidumbres a futuro. ¿Qué es lo que pasa si dentro de 10 años
resulta que hay una forma de llegar al mismo objetivo más eficiente, más barata, Entiendo. y la inversión multimillonaria que hiciste no funciona. Y a su vez, nadie te hace una inversión multimillonaria si no sabe que dentro de 20, 30, 40 años hay altas chances de que las reglas de juego sean las mismas. Uruguay tiene esa ventaja y esa concepción a nivel internacional de ser un país estable. La estabilidad política. Exactamente, política, Y social. económica. O sea, vos ves a Uruguay de hace 30 años y ves al Uruguay de hoy, más o menos, sí estamos no han habido demasiadas situaciones de estrés. Digamos, Claro. a ese Yo te nivel. preguntaba por la infraestructura porque, por ejemplo, cuando se instaló UPM acá en Ujú. Uruguay o cualquiera de las pasteras, Uruguay se tuvo que adaptar su infraestructura a estas empresas para que pudieran funcionar justamente. Bueno, una de ellas no trajo un conflicto internacional, pero ese es otro tema. ¿Cuál es la voluntad política del Uruguay de hoy para adaptarse a esto? Ahí no sabría comentarte desde Ahí va. el punto de vista de voluntad política. no Pero las sabría. empresas supongo que han testeado esto, han hablado con autoridades. Sí. De hecho, ANCAP es uno de los principales, Ujú. ANCAP Alur en realidad, es del grupo ANCAP, Ahí va. es uno de los principales promotores de esta iniciativa. De hecho, va a ser uno de los proveedores principales de... O sea que la hay. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, si vos lees las hojas de ruta del Ministerio de Industria, Ujú. el hidrógeno verde está en todos lados. Hay compromisos a mediano y corto plazo de hacer esto una prioridad. En esta planta que se va a construir en el 2025, ¿cuántas personas van a emplear y cómo se van a capacitar para poder trabajar con esto que por lo menos para nuestro país es nuevo? No recuerdo el dato exactamente, pero hay mucha información. Hay una entrevista que se le hizo, por ejemplo, a Alejandro Stipanisic, el presidente del directorio de ANCAP, en el cual habla de todo eso. Pero estamos hablando de arriba de 1.000, 2.000 puestos de trabajo especializados. Aún hay muchas personas que se preguntan, por supuesto desde el desconocimiento, cómo se transforma el hidrógeno en electricidad. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo llega de hidrógeno puro a ser electricidad? Bueno, tenés varias formas, es un poco lo que comentaba hoy más temprano. La electricidad en realidad es una fuente de energía. Sí. Vos podés utilizar el hidrógeno como fuente de energía sin transformarlo en electricidad. El proceso específico de cómo hay unas baterías, ubicás las baterías de litio, por ejemplo, que tienen... sí. Bueno, imagínate una batería pero de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de la batería para pasar del litio a la electricidad? No sabría decirte, pero sí pensarlo como si fuera una especie de batería en ese sentido. Mucho más potente y mucho más con mayores aplicabilidades, ¿no? El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, explicó la otra vez en mayo que el uso de agua que va a tener el emprendimiento de Pueblo Centenario es insignificante en comparación a otros proyectos industriales que funcionan en el país, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo, celulosa, ganadería, agricultura. Y él dice que es agua que deberá proveer el propio proyecto de algún curso de agua, que no es agua de OCE. En el caso de la de Paysandú, ¿es lo mismo? ¿El uso de agua que harán? De hecho, en esa misma entrevista, yo sabía que me ibas a preguntar de eso. En esa misma entrevista hay un poco de eso, ¿no? Porque el tema del agua hoy en día está siendo un tema muy polémico, muy neurálgico en todos los ámbitos, ¿no? Hay que relativizar. El consumo de agua de ese proyecto de Paysandú va a ser de aproximadamente unos 100 litros por segundo. Y esa agua va a provenir del río Uruguay. Todo esto son datos que son extraídos de esta entrevista que les comentaba de Alejandro Stipanisic. En ese lugar donde se va a tomar el agua del río Uruguay, es ahí cerca de Salto, Paysandú, que es muy, muy cerca de la represa. En ese lugar el caudal está muy regulado por la represa justamente y está regulado por la cantidad de energía que se necesita. Si se necesita mucha energía para abastecer a la zona, se deja pasar mucho más agua y el caudal aumenta. En el lugar donde el caudal es lo más fino posible, es decir, lo menor posible, Claro. Estamos hablando de 600.000 litros por segundo. Entonces, estamos hablando de que el consumo de agua de este proyecto son 100 litros en 600.000.
En el momento en el cual el río está lo más... Que la evaluación que ustedes hacen es como en el escenario más desfavorable para el río, para tener como esa evaluación de lo que sacaría la empresa y lo que tendría de caudal como en su peor momento. Exactamente. Hoy en día, para que tengas una idea, en este contexto, De crisis. el río está en 2,5 millones por segundo. 2,5 millones de litros por segundo. El consumo publicado es de 100 litros por segundo. O sea, que consideran que lo que van a tomar de allí es muy poco por lo que estás diciendo. Ojo con el consideran. Yo estoy simplemente dando datos acá. Pero digo, es una cantidad Sí, hay que muy relativizar. menor, digamos, eso es lo que es, muy menor en Hay que- comparación con otras Claro. industrias que utilizan más agua. Tal cual. Ujú. Y a su vez, como vos decías, no es agua de OCE. O sea, no es agua que necesite Es de un ser- curso de agua. Exactamente, no es agua que necesite ser potabilizada específicamente para poder ser utilizada como base para el hidrógeno. Es simplemente agua, que es la molécula del H2O, que se le pasa una corriente eléctrica por el medio y se separa, es un proceso que se llama electrólisis, Ujú. que separa la molécula de hidrógeno de la molécula de oxígeno y genera los dos subproductos. Pero ese agua no es un circuito cerrado, no es reutilizable, digamos. Ese agua se perdió una vez que pasó. Y sí, claro, porque vos transformás algo que es H2O en H y en O. Sí. Claro. Cuando hablamos de hidrógeno verde como un combustible sostenible y empezamos a imaginar vehículos o medios de transporte, Ujú. ¿qué medios de transporte se podrán mover con hidrógeno verde? Bueno, depende de la forma de utilizar ese hidrógeno. Por ejemplo, si vos necesitas un medio de transporte que se mueva a hidrógeno, es decir, que en lugar de un súper le pongas hidrógeno, Sí. ahí es un tipo de motor específico. Lo mismo para los que son movidos a baterías de hidrógeno o células de hidrógeno, que ese es un vehículo esencialmente eléctrico. Es un vehículo muy similar a los eléctricos que ya estamos acostumbrados. O el hidrógeno puede ser utilizado. El hidrógeno depende de con qué lo combines. Si es utilizado, por ejemplo, si lo combinas con nitrógeno, se transforma en algo que se puede usar en fertilizantes. Y si lo combinas con CO2, puede ser transformado en nafta sintética, en combustibles sintéticos. Ese combustible sintético es exactamente, o tiene las mismas funcionalidades que el combustible fósil que estamos acostumbrados a poner en las estaciones de servicio. Historia larga para contestarte. El uso del hidrógeno en la industria de los refinados podría llegar a ser utilizado en los autos tal cual como en el parque automotor que tenemos hoy en día. No es necesario cambiarlo. ¿Y en el futuro los aviones podrán volar con hidrógeno verde, por ejemplo? Ahí me estoy tirando en algo desconocido, ¿no? Pero no entiendo por qué no. No, lo que sí es una realidad es que, como tú explicabas más atrás, es que no va a ser algo que vamos a usar nosotros, los autos nuestros. Seguramente grandes transportes sí. les No por el convenga. momento, Ujú. no por el momento, porque la tendencia a futuro Ujú. es que las tecnologías permitan hacer mejoras en esos procesos para poder hacer que el hidrógeno producido con una fuente sostenible pueda ser competitivo en costos con hidrógenos producidos de forma azul o gris. Ujú. Estamos hablando de, hay expectativas para 2030, 2050, de que se pueda llegar a lograr que el hidrógeno verde sea tan barato como producir hidrógeno gris. En esa realidad, debemos decir, en el mundo de dentro de 15 años, no te dudo que podría llegar a ser una realidad el poder utilizar combustible sintético ¿Y va a ser competitivo Sí. en cuanto al precio? en cuanto al costo de producción y por lo tanto más adelante. Para el en precio. surtidor. Exactamente. Sí, ahí la competencia va a tener que ser contra los autos eléctricos, ¿no? En realidad. Y sí. Y sí, a partir del 2030 ya no van a valer lo que valen hoy, que O sea, que van son a muy estar más caros y baratos, ya muchos van a migrar hacia al auto eléctrico. Exactamente. Es una realidad que se viene. Por ejemplo, hay un dato que está bueno compartirlo, que es, por ejemplo, ¿no? En 5 años, el tamaño de los electrolizadores necesarios para poder pasar la corriente eléctrica se ha multiplicado por 10. En solamente 5 años. Es impensable saber
lo que va a suceder dentro de los próximos 10, 15 años con respecto desde el punto de vista tecnológico. ¿El tamaño de qué? Perdón, me perdí ahí. El proceso por el cual se separa la molécula de Sí, agua sí. en hidrógeno y en oxígeno se llama electrólisis, Sí. y eso se hace a través de un electrolizador. El tamaño y la eficiencia de esos electrolizadores en 5 años se ha multiplicado por 10. Ah, ok. O sea, y si esa tendencia se sigue materializando, es muy probable que las eficiencias tecnológicas que se logren más adelante logren tener esa mejora en costos que comentábamos. O sea, cuanto más eficiente, menores costos, obviamente. Exactamente. Mauricio, este proyecto de Paysandú, el de ANCAP, ¿le puede inyectar hidrógeno verde a la red existente de gas natural de Paysandú ya? No está pensado para eso. No. No está pensado para eso. Está pensado para hacer un... Ya te digo, el producto final de ese proyecto son combustibles sintéticos. Entonces, el 100% del hidrógeno producido va a estar inyectado en otro proceso productivo, un proyecto de síntesis, Sí. tomando el CO2, por ejemplo, de las calderas de Alur, para transformarlo en combustible sintético. Bien. Y después, los otros días también, cuando se hablaba del de Pueblo Centenario, Paganini lo que decía era que en el marco de la convocatoria realizada por el Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde, ese proyecto, el de Durazno, va a recibir 10 millones de dólares no reembolsables. ¿Se logró que el de Paysandú también reciba de parte de ese fondo una cosa que no sería un préstamo? ¿Sería como un dinero que no hay que reembolsar para la inversión? Ahí el de Paysandú en particular está en una etapa muy atrás con respecto a eso. Claro, Estamos recién entrando en estudios de factibilidad. Están los estudios de factibilidad y no sé, claro, todavía no sabe si el fondo va a acceder a enviar dinero. Y por lo que he escuchado, la idea es que no. Es que no haya, porque el presidente del directorio de ANCAP lo que ha dicho es que esto no genera, por el momento dado, no hay una decisión de inversión desde el punto de vista del Estado en esto. Bien, nos decías que en 2025 está previsto que comience la obra. Sí, hay una buena... ¿Cuánto dura una obra de esas? Lo que estaba comentado en los pitch de esta inversión son 30 meses. Ok, sí, o sea que el plan sería que mediados de 2026 comenzara a funcionar. A 2 años y medio. 2 años y medio. Ah, no, claro, no, que 30 meses mucho más. 2027. 2 años y medio. Es temprano, te falló la matemática. No, y hay que ver si efectivamente comienza en el 2000. O sea, también hay que ver cómo se van corriendo las fechas del posible comienzo de un año 2025 de cambio de gobierno. Hay que ver también cómo se dan el comienzo de obras. Digo, no hay que sacar el comienzo de obra de la realidad que va a tener el país. No, ahora aquí se viene el cálculo, sería para principios de 2028 más o menos, que estaría funcionando y pronta. Si se mantienen los tiempos esos. Para ponerlo en contexto, Alejandro hacía una buena Alejandro Stipanisic hacía una buena comparación. Hoy el proyecto es lo que sería el proyecto de UPM2 en 2018. Ahí va, está a esa altura, digamos. Exactamente. Bien. Bien. Bueno, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Estábamos hablando con Mauricio Minarrieta, gerente de consultoría de KPMG Uruguay. Recordemos, una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento y también de asesoramiento fiscal y también asesoramiento legal. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias.